comento, Jonathan, que yo siempre digo algo que, y esto está muy relacionado a veces con lo que he visto en algunas de tus entrevistas. Yo siempre digo que cuando hablamos, por decir, de corrientes o de pensamientos, que digamos que está en algo relacionado con lo que hace un momento estábamos hablando sobre esto de las corrientes. Yo siempre digo que hay que tomar ejemplos de la naturaleza o ejemplos, por decir, de la física, que nos enseñan cosas, ¿no? Que nos enseñan cosas, ¿no? Cuando, por decir, utilizamos esto de los parámetros, ¿no? Por decir, si tú, no sé, te expones, digamos, a la alta temperatura, ¿no? O no sé, coges no sé, una olla que está con agua hirviendo, te vas a quemar, ¿no? Ese es el extremo de la temperatura más alta, ¿no? Pero si tú, por decir, no sé, te vas al polo sur, al polo norte, y te vas a la temperatura extrema, ¿no? Más baja que pueda haber, ¿no? Te puedes morir por hipotermia, ¿no? Entonces, de ello yo saco una conclusión muy interesante, que me parece, de decir pues que los extremos son malos, ¿no? Entonces, o bien los extremos, hablando de temperaturas, si te vas a lo muy frío te mueres por hipotermia, o yendo a lo muy calorífico te puedes quemar o te puedes achicharrar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, estimado Jonathan, ¿tú crees que podríamos entender también, hablando en una forma reflexiva, digamos, sobre esto de las corrientes extremas de pensamiento, ¿no? Cuando hablamos del extremo estatismo o el extremo libre mercado, ¿cómo es tu lectura respecto de ello? O la posición, digamos, de Jonathan Ramos, ¿no? Sí, una mirada más integral. La socialdemocracia ha intentado hacer algo, ¿no?, con la economía social de mercado. Pero, bueno, la postura de la socialdemocracia es los salarios en paritarias, los precios en el mercado. Pero yo creo que el Estado tiene un rol importante, no como impostor de precios, pero sí como garante de precios, ¿no? El Estado es el encargado de que los precios sean justos y equitativos. Entonces, me va a decir, un economista neoclásico me va a decir, ¿y cómo es eso del precio justo? Si el precio es el sintetizador de una información tan dispersa que circula en el mercado, que aquel que quiere imponer el precio con una medida global necesita ser Dios, ¿no? Sin embargo, yo pertenezco a la escuela clásica que sujeta el precio al costo de producción. Entonces siempre hay un margen en la brecha, lo que se llama el flujo, que no puede ser excesivo, sobre todo cuando estamos hablando de bienes básicos de la economía, como ser la comida y el transporte. Ahí es donde el Estado tiene que regular, no pedirle al productor que venda el producto por debajo del costo, pero sí que ajuste el flujo en una medida razonable y justa. Y bueno, yo creo que en ese sentido el puro liberalismo no funciona y el estatismo tampoco, porque en el estatismo el Estado tiene el derecho de poner los precios, ¿no? Y me parece que es excesivo. Excelente, Jonathan. Entonces, digamos que tu lectura es, digamos, coincidente, ¿no? Coincidente con lo que, digamos, acabo de mencionar, ¿no? No sé si recuerdas cuando estábamos conversando, antes de que empecemos, te hablé de este concepto de la sintonía cultural, ¿no? Este es un concepto que yo lo propongo pues en el primer libro que escribí, ¿no? Un concepto que es aplicado pues para la gerencia, ¿no? Entonces, justamente es ello, ¿no? La sintonía cultural, pues justamente es lo que te decía, que coincido mucho contigo, estimado Jonathan, en muchas entrevistas que tú has dado, ¿no? Cuando tu enfoque que tú tienes, como tú lo dijiste, es un enfoque integrativo, ¿no? Entonces, justamente yo también en este libro, mira, planteo también el concepto de la integración para aplicar, bueno, esto ya tiene que ver un poco más ya con desarrollo de mercados, ¿no? Que lo voy a desarrollar en un tercer libro posteriormente, ¿no? Pero eso es muy interesante, mira, Jonathan, ¿no? De que
Yo creo que tú coincides también con lo claro que Acemoglu y Robinson, digamos, lo ven desde un punto de vista puramente político y económico, ¿no? Y digamos, coincides también con ellos porque eso es parte de la integración, ¿no? Y también coincides con lo que te acabé de mencionar hace rato, ¿no? Con las temperaturas extremas, pues, ¿no? Como decía por ahí un pensador, ¿no? ¿Por qué ir a los extremos si podemos llegar a los medios, ¿no? ¿No? Claro, Justamente, claro. no sé si tú concuerdas conmigo que eso aplican, estimado Jonathan, eso tú deberías, me imagino que obviamente que tú lo sabes mucho mejor que yo porque eres historiador, el caso de los países nórdicos, ¿no? Que ellos justamente utilizan, te cuento que yo vi una entrevista con un filósofo europeo, creo que era un filósofo que tiene este problema de, no sé si tú has escuchado el síndrome de Asperger, que es un déficit de atención o algo así, pero que son personas muy inteligentes. Entonces justamente él hablaba de que para que una persona desarrolle, tiene que utilizar los conceptos, las teorías de diferentes disciplinas, integrar para hacer innovación. Y eso es algo muy interesante que yo lo desarrollo, que lo voy a desarrollar en un tercer libro. En el primero lo planteé, ¿no? Y justamente es lo que hacen los nórdicos, ¿no? Y eso creo que tú debes saberlo muy bien, ¿no? Porque justamente los nórdicos son los que utilizan, pues, lo mejor de cada sistema de pensamiento para tratar de hacer mejor las cosas, ¿no? Y creo que han tenido éxito. No sé, Jonathan, ¿cómo ves tú esa parte? Sí, viste, los nórdicos tuvieron la capacidad de tener un Estado presente dentro de una economía de mercado, ¿no? De alguna u otra manera son socialdemócratas, pero han podido encontrar un equilibrio muy bueno. Yo creo que también hay algo cultural ahí, ¿no? Ellos creen en el trabajo y en la honradez. Son gente que dispone su energía de otra manera. Yo creo que ahí también hay que trabajar en la parte cultural para que el hispanoamericano crea en el valor del trabajo y el mérito, ¿no?